¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda temporada de Palabras con CRIE. Mi nombre es Paulina Macías y me encanta estar en el CRIE y me encanta estar en estos podcasts y más porque todos son muy importantes, pero siempre tenemos a unos invitados muy especiales. Y el día de hoy tenemos a nuestro súper invitado, a Luis, que me gustaría que te presentes en tu área y en tu nombre completo, Luis. Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Alejo Canseco y como bien lo comentaba mi compañera Pao, yo también estoy en el CRIE y soy uno de los especialistas del área de psicología. El área más importante, bueno, no podemos decir que ninguna área no es tan importante, pero el área de psicología es muy importante. Luis, y tú, como bien lo dices, en tu área de psicología, ¿qué es lo que tú trabajas en el área de psicología o qué es lo que más dominas ahora que estás en el CRIE, en tu área? Pues mira, en ese sentido, una de las actividades o una de las acciones más relevantes que llevamos a cabo es trabajar precisamente con el manejo, con la regulación, pero sobre todo con la identificación de las emociones que pueden tener tanto los maestros como en su momento la manera o la forma en cómo pueden trabajarlo con los alumnos dentro del aula o dentro de la escuela. Sin embargo, esto no demerita de que hagamos algunas otras actividades como por ejemplo atender y apoyarlos con situaciones de trastornos de déficit de atención, trastorno del espectro autista, algunas otras condiciones como por ejemplo discapacidad intelectual, discapacidad auditiva, sobre todo en lo que corresponde a la aceptación de la condición, porque muchas de las veces la dificultad que se llega a tener en el proceso de aprendizaje es precisamente eso, la aceptación. Aunado a esto, bueno, mucho de lo que hemos hecho o mucho de lo que hemos realizado mi compañera y yo tiene que ver con el estado de salud mental de todos nuestros usuarios. Muy bien, cuando dices tu compañera es porque hay dos personas en el área, nuestra compañera Yolanda y nuestro compañero Luis, que vamos a ir abordando poco a poco los temas, así como tú ahorita lo estuviste mencionando, profundizar cuáles son los temas que ustedes trabajan, pero primero empecemos por la parte personal, Luis. En algunas ocasiones llegamos a platicar que tú no ibas a estudiar educación especial, estabas en otra, bueno, perdón, psicología, pero estabas en otra carrera, Luis, o sea, quisiera que platicaras y compartieras, porque, bueno, es muy buen especialista, y el que te conviertes en un muy buen especialista en el área de psicología, pues hay una historia atrás, ¿verdad? Y esa historia atrás es que tú no ibas a estar en psicología. Pues mira, en realidad mi primera intención de formación profesional fue precisamente hacia la carrera de medicina. Sin embargo, por diferentes circunstancias, bueno, no pude continuarla. Sin embargo, bueno, no me alejé mucho de la parte en relación a la atención y el apoyo a los demás, que en este caso, por eso estudié yo la carrera de psicología. Incluso mi área de especialización es clínica, no necesariamente como muchos pudieran decir, bueno, dentro de lo que es el ámbito educativo, de que habemos también muchísimos psicólogos con formación o con especialización del área clínica. Sin embargo, mucho de nuestro trabajo ha sido en el área educativa. Ajá. Y esto, la verdad, creo que nos da muchas más herramientas para poder abordar de manera más global o más integral cualquier proceso, cualquier situación que se lleve a cabo con los pequeños y en este sentido con los maestros o en su caso con los padres de familia. Sí, o sea, tienes como más apertura por tu especialización en el área clínica y lo vas evocando a lo educativo. O sea, sí he visto muchos psicólogos en el ámbito clínico que tienen mucho más conocimiento en lo educativo, Luis. Pero bueno, yo sí te hubiera visto como doctor, fíjate.
Serías como que nuestro doctor, porque también cuando hablas de algunas circunstancias o problemáticas de salud, el cómo nos explicas, o sea, tienes mucha habilidad como de esa retención de nombres y de cosas Así ¿cómo como que muy, muy particulares, ¿no? muy particular, él dice. Entonces, bueno, ahorita estás en el área de psicología y nos da mucho gusto que estés en el área de psicología, pero ¿cómo era Luis? O sea, aquel Luis, porque también nos has platicado, o bueno, me has platicado mucho de tu historia, que diste clases en la uni, que has estado en muchísimos lugares, pero ¿cómo era Luis? Luis de chiquito, o sea, en la escuela, en la primaria, ¿cómo era Luis? Pues déjame contarte que una de las experiencias naturales es de que siempre he sido muy investigador. He sido muy enfocado a estar buscando formas, maneras, algo diferente, algo distinto, o simplemente, como luego dicen por ahí, era muy curioso. Eras curioso. Y eso, la verdad, pues se ha manifestado en muchísimas situaciones, en muchísimas acciones, que a la par de cualquier profesión o de cualquier circunstancia, te ayuda mucho, de que no se queda uno nada más con lo que viene en un libro, con lo que viene en alguna plática, con lo que llega a considerarse como parte de lo que solamente eso debe de ser, sino es buscar más allá, pero sobre todo atreverse a hacerlo. Y al menos en ese sentido, así ha sido Luis Eduardo desde tiempos que yo me acuerdo. ¿No eras el estudiosito? No, Bueno, no es que sea mal y fíjate que más despectivamente, que pero estudioso, más ajá, bien era el explorador, eras el explorador. porque no me quedaba nada más y me decían, ¿Qué es es que esto? los árboles tienen que tener tal cosa. Por ejemplo, el tallo, las raíces, el tronco, las ramas, el follaje, los frutos. Decía, bueno, ¿y qué hay adentro de cada uno de esos? A eso me refiero con esa exploración, de que no únicamente, pues eso es lo que veo, sí, pero que hay más allá. Y creo que esa parte, esa es una de las situaciones que, al menos en lo personal y en lo profesional, ha permitido desarrollar muchísimo más profundamente mi propia carrera que tengo actualmente. Porque esa manera de buscar más allá, de De ver qué hay más en incluso el cerebro. cuando está uno, por ejemplo, con los padres de familia, sobre todo cuando les dicen, oiga, es que sabe qué, me dijeron que mi hijo tiene esto, ok, y le explicaron qué es. No, pues no. Ah, entonces, esa es parte de mi labor, de explicarles qué es eso. Y sobre todo cuáles son las características o las presumibles características de su hijo, de su hija. Porque la mayoría, y a lo mejor, como bien lo comentabas hace un rato, ¿no? O sea, la mayoría de los médicos son de que, ¿sabe qué tiene esto? Pues sí, ¿y Bien luego qué? técnicos. ¿Y ahora qué hago? O sea, ahora sí como el chiste, ¿no? ¿Y qué? ¿Se va a morir o qué? Entonces es explicarles realmente, decirles que son situaciones, son condiciones, son estadios a veces nada más. Sobre todo, por ejemplo, ahora que estuvimos en contingencia sanitaria, pues muchas situaciones se nos dieron respecto de la pérdida de compañeros, la pérdida de familiares, y en el caso de las escuelas, pues cuántos compañeros docentes o alumnos perdieron la vida, ¿no? Entonces Sí. también hablarles de ese tipo de situaciones o de ese tipo de condiciones que te llevan a ser mejor en la vida. Sí, claro. Yo creo que a partir de esas experiencias un poco trágicas y dolorosas, ha habido un levantamiento, ¿cómo se podría decir? O sea, ha habido como un plus en el área de psicología, una importancia más alta a la atención a la población de padres, de maestros. O sea que tú le has dado al clavo en el área del CRIE de asesoría. O sea, ahorita es lo tuyo porque Luis es una persona que le gusta investigar y entonces esa es nuestra parte, investigar, asesorar, orientar, o sea que tú estás en tu ámbito. La verdad sí, y sobre todo en un momento dado, una de las grandes oportunidades que nos da el CRIE ahí por parte de nuestra directora es precisamente que te permite de que hagas eso, que indagues, que busques, que te prepares, que te actualices y por qué no decirlo, que innoves, ¿no? O sea, una de las circunstancias en la actualidad
como bien lo comentábamos, en el CRIA vemos 2 psicólogos, una compañera que se llama Yolanda Hernández Loredo y tu servidor, pero por las circunstancias tratamos de enfocarnos o dedicarnos a una área un poquito más o hacia otra área un poco más, en el sentido de que nos permita especializarnos en esa área. En el caso de mi compañera Yolanda, ella es especialista sobre todo en la atención y el apoyo a los pequeños con aptitudes sobresalientes, que también es uno de los rubros que luego se nos olvidan. Que no nada más hay dificultades de aprendizaje, de comunicación, de conducta o discapacidades o condiciones, sino también hay muchísimos pequeños con aptitudes sobresalientes. Y por mi parte, más enfocado en la parte de lo que corresponde al autismo, en donde aun y cuando anteriormente existían solamente, digámoslo así, modelos o técnicas conductuales, ahora ya hay otras más que tienen que ver con la innovación, con la integración, con la sensibilización que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo. Y esa es la parte importante de que en el CRIE, esa es una de las grandes ventajas o una de las grandes virtudes que se tienen como especialista. Sí, que se te permite indagar en lo que se te dé o te guste más, porque a ti te gusta sobre el tema de autista, o sea, de autismo, ¿te gusta abordar, investigar? Pues mira, no es que me guste o no me guste, sino que el tiempo lo está dando. Más bien las circunstancias o las situaciones te permiten darte la oportunidad de conocer de ello. Y esto mismo poderlo transmitir o poderlo comentar con quienes tienen la situación o la condición, en donde esta parte es importante para ellos, pero también es importante para nosotros. Saber que lo que hacemos y lo que trabajamos es en bien de todos y cada uno de ellos. Pero bueno, entonces tú tienes algunos métodos, estrategias que vas y orientas a padres de familia y a maestros. O sea, ¿cuáles son esos métodos o cuáles son esas pláticas que tú trabajas del tema de autismo? Pues mira, en relación al autismo, pues es desde hablarles desde las generalidades del TEA, que en sí es el autismo, que es el trastorno del espectro autista, en donde se les habla acerca de los conceptos, las características, las condiciones en que se presentan y los modelos o los tipos que se presentan de TEA. Y adicionalmente se trabaja o se da a conocer los modelos o técnicas de intervención. Como te comentaba hace un momento, hay 4 modelos eminentemente conductuales, que es el modelo ABA, el modelo Denver, el modelo PEX y el modelo TEACH, que tienen que ver primordialmente con la promoción o el fortalecimiento del lenguaje y la comunicación. Pero actualmente estamos también trabajando con 3 modelos de intervención sensorial. Uno, que es el modelo Tomatis, que eminentemente tiene que ver mucho con la parte de sonidos, lo que a lo mejor anteriormente se conocía o se podría conocer en el ámbito educativo como la musicoterapia. O hacer uso de la musicoterapia para trabajar cuestiones educativas. Hay otro que es el modelo de integración sensorial de una autora norteamericana que se llama Jan Ayres, y actualmente hay otro más que se llama es un modelo que se llama un modelo Snulzen, que es un modelo europeo en donde propiamente es, digámoslo así, una intervención multisensorial. Por ejemplo, en la Tomatis es solamente haciendo uso propiamente de la audición y el aprendizaje. En integración sensorial de Ayres es así como que trabajar los sentidos, pero probablemente de manera independiente o de manera paralela, no todos en uno solo. Y el Snulzen lo que hace es que te presenta todos los tipos de sensaciones que puedes tener. Es decir, te presentan los 5 sentidos y los 3 sistemas. Es decir, en este caso, de manera integral, por eso se llama multisensorial, porque te los presenta a todos. Y tú, que eres quien lo va a utilizar, escoges el que mejor te sea conveniente para ti, para tu propio proceso de aprendizaje.
Entonces, estos aun y cuando tienen una connotación eminentemente clínica, la innovación que hemos hecho ahí en el CRIE es ajustarlo y adecuarlo a los procesos de aprendizaje. Es decir, darle esa connotación educativa que necesita o que se corresponde. Y son muy aplicables para las aulas regulares, Luis. O sea, Sí. esto es con facilidad para Mira, los maestros. cada uno de estos modelos, hablando por ejemplo de los modelos conductuales, pues son los cotidianos que hemos visto. Yo les digo que el modelo ABA tiene mucho que ver con una estructura, con una formalidad, que al final de cuentas todos la tenemos. Es decir, por ejemplo, el modelo ABA tiene que ver con llevar una bitácora, con tener acuerdos con padres de familia, con establecer una planeación, que cada uno de nosotros la llevamos a cabo. Uh-huh. O sea, ahí no tenemos ningún problema. En el caso del Denver y el PEX, bueno, Denver, PEX y Teach tienen que ver con el proceso del desarrollo y el incremento del lenguaje y la comunicación. Ajá. Que si lo traduzco a la escuela, desde preescolar hasta bueno, es para donde todos, quieras, o sea, no nada más para pues el niño tenemos TEA. que utilizarlo, Ajá. no nada más es para TEA. O sea, esa es la ventaja de que aun y cuando fueron modelos creados específicamente para TEA, pero se pueden utilizar para todos. Es como en algunas otras áreas que utilizan ciertos modelos o ciertos métodos que originalmente fueron para una condición o un trastorno o una discapacidad, pero se usan para todos. Uh-huh. Y esa es la ventaja que tenemos nosotros en el CRI. Hacemos esa innovación, hacemos ese ajuste, lo que dirían los normalistas, ¿no? Hacemos nuestros ajustes razonables, sobre todo para poder trabajar mediante los modelos que actualmente nos pide la nueva escuela mexicana. Muy bien, Luis. Yo creo que sería muy interesante que los maestros pues se acerquen a conocer profundamente de qué se trata, porque sí es complicado, ¿verdad? Conocer algunos métodos y y poderlos llevar a cabo dentro de las aulas con todos los 20 y tantos, 30 niños, se puedan ser llevados a cabo. Y bueno, lo que tú mencionas es que es para todos, o sea, específicamente con alguna condición, pero para todos. Entonces sería muy interesante que todos puedan acercarse, no nada más para los niños TEA, que abordamos estos tipos de temas en el área de psicología, pero yo pienso que cada vez salen cosas nuevas, y sobre todo del autismo. No sé si a ti te ha tocado escuchar que se dice que es una moda, o sea, mal dicho, pero como el trastorno de déficit de atención también decían, pues es que es una moda, y ya se hacían muchas métodos, innovaciones, bla, bla, y ahora se escucha esta ola del TEA. ¿Tú qué opinas? O sea, el TEA siempre ha existido, o sea, el TEA siempre ha existido, pero ahora se detecta más, se ve más, se focaliza Fíjate más. que mucha gente lo ha hecho mención de que es una moda o un modelo, sobre todo porque en el tiempo de la contingencia sanitaria del 2020 al 2022 tuvimos un fenómeno muy interesante. Nos dimos cuenta, o la misma gente se dio cuenta del proceso comunicativo que existía hacia el interior de las familias, en donde a veces era nulo. Entonces, como resultado, ¿qué nos encontramos? Niños que a lo mejor no platican, que no se juntan, que no conviven con los demás. ¿Y qué empezaron a decir? Es que tiene autismo. Entonces, no es que sea una moda, sino que probablemente, y eso lo digo con toda la certeza y profesionalismo, en el sentido de que hay muchísimos supuestos diagnósticos o informes diagnósticos de pequeños con autismo que en realidad no lo tienen. Lo único que sucede es de que se presentó el fenómeno de falta de estimulación. No, sí es cierto, eso que estás hablando, claro, o sea, cuando ya estuviste en contingencia, adentro en tu casa, si no había comunicación por la dinámica de salir a trabajar y llegar a las carreras, y ahora estar las 24 horas en casa con papá, con hermanos, y no tienes esa interacción, y sales de la pandemia
y tienes que enfrentarte a interactuar y todo eso, Ujú. pues se detonan muchos Muchos fenómenos. que parecieran muchos casos de autismo, pero pues no lo son. Pero bueno, o sea, pero no puedo yo señalar, yo como maestra que estoy en el aula, decir, ay, ese niño es autista porque no tiene interacción, porque tiene estas características. O sea, realmente, Luis, quién sí puede, ¿verdad?, decir, eso sería muy importante señalar, decir, porque Ujú. lo que acabas de mencionar de lo de la pandemia, que ahorita yo también me prendió el foco de decir, claro, pues en casa no había interacción social, y luego sales a la interacción que es la escuela, pues todo es una bomba de decir, este es autista, este es autista. Pero, o sea, yo como maestra que estoy dando clases, pues no puedo decir y ponerle una etiqueta al niño, o sea, Fíjate ¿quiénes que son? aquí una parte importante y siempre se les comenta tanto a los padres de familia como a los maestros es respecto de la observación que se tenga de los pequeños, de que estar muy al pendiente si hay algún cambio de conducta, si hay algún cambio de actitud que tengan hacia alguna situación o hacia algún aspecto, pero sobre todo en el sentido de que debemos también conocer la historia del pequeño o la pequeña. Nos ha sucedido mucho de que vamos a una escuela y nos dicen, no, es que tiene autismo. ¿Por qué? Pues es que casi no habla. Ok, casi no convive. Ah, ok. Y empiezas a platicar con los papás y las palabras salen con monosílabos. Y dices, Pues como, pues no es que sea autista o que así está en tenga, casa. sino es el proceso de convivencia que tiene en casa, en su contexto inmediato. Y no por eso, y ahí esa es la parte que mucho trabajamos, tanto mi compañera como un servidor, en el proceso de la sensibilización. No porque presente ciertas características va a tener una condición o una situación. Y ese es el gran concierto que nosotros luego llegamos a tener. Y digo concierto porque tenemos tantas voces que al final de cuentas nosotros les decimos, una parte importante es de que todo diagnóstico tiene que estar elaborado por un especialista, pero hablamos desde el punto de vista tanto clínico como educativo. El primer especialista educativo es el docente frente a grupo. Ajá, él es El el que segundo observa. son Ujú. cuando nosotros del CRIE o algún otro centro de maestros apoyamos o participamos en la escuela para atender a esos docentes que requieren ese apoyo. Pero también están los especialistas médicos, como por ejemplo en el caso del neurólogo, en el caso del neuropediatra, en el caso del neuropsicólogo, que hay que hacerlo muy énfasis en el sentido de que en la actualidad se habla mucho de las neurociencias, pero eso no quiere decir que la persona sea neuropsicólogo o que tenga la especialidad en neuropsicología. Son dos cosas diferentes. Entonces también es importante saber quién te está haciendo el diagnóstico como tal. ¿Por qué? Porque para un diagnóstico, si no preciso, si más completo e integral, se tienen que hacer una serie de estudios que no cualquiera puede interpretar. Y hablamos desde un electroencefalograma, un estudio físico, Una un estudio, resonancia, ajá. en este caso, bueno, una resonancia magnética, que ya sería así como que mucho más complicado, pero ordinariamente simplemente con un examen físico hay ocasiones que se pueden identificar ciertas conductas y ciertas condiciones. Y a lo mejor esa es una de las partes que, por ejemplo, nosotros en la actualidad hemos trabajado mucho con los maestros, bueno, en las escuelas, sobre todo en donde hay maestros de educación física. ¿Por qué? Porque ellos también son un gran referente Claro. respecto de poder identificar alguna dificultad, sobre todo en el ámbito sensorial del alumno. Porque, como en el caso de estos modelos que te comentaba, el método Tomatis, el método de integración sensorial y el método de Snulzen, bueno, se ha adecuado y se ha ajustado con los maestros la elaboración de materiales para trabajar estos modelos, pero con materiales reutilizables o los llamados de reuso, Ujú. en donde podemos encontrar, por ponerte un ejemplo, ¿no? El globo o la botella de la calma.
Vas a cualquier lugar, encuentras un como globito dentro de una malla, y empiezas a apachurrarla, y eso te permite trabajar, digámoslo así, los procesos de tranquilidad o evitar alguna crisis o alguna situación de inquietud, de ansiedad, de angustia del pequeño. Nosotros les enseñamos a hacerlo con un globo común y corriente, con esa malla, incluso les decimos con una arpilla de esas que se utilizan para la fruta. Ajá, sí, sí, sí. Es exactamente la misma función, y no tener que ir a erogar a lo mejor 50, 100 o no sé qué tanto cueste una de esas, a comprar un globo que te cuesta 5 pesos, ir a la frutería y decirle que si no tiene una arpilla o un pedazo de arpilla, y con eso lo haces exactamente igual. O algunas otras cosas, ¿no? Que sea con material, sobre todo porque también la situación que hemos estado trabajando es que no nada más es con los maestros, sino con los papás. De que esto siempre va de la mano, porque tienen que estar trabajando papás, mamás y alumnos hacia todo esto mismo. Y eso tiene que ver con todo ese proceso de quién diagnostica, quién informa, no en cierta forma quién etiqueta, sino quién informa la condición o la situación de ese alumno o de ese alumno. Sí, yo creo que es muy interesante lo que tú dices, porque pues sí, muchos maestros se sienten preocupados por, por estos supuestos diagnósticos, y sí saber muy bien quiénes son las personas adecuadas que pueden decir que sí es este diagnóstico, ¿verdad? Así es. Y sobre todo porque luego se malinforma a los padres de familia y pues se hace todo, pues todo un caos, ¿no? No, y aparte estamos hablando de que ante cualquier diagnóstico, el que tú quieras, simplemente, cuando alguien se enferma de gripa, te empiezan a decir es COVID. En serio, pero en cierta forma, ¿qué empieza a suceder? Te empiezas a retirar. O empiezas a hacer otro tipo de conductas. ¿Y qué sucede con la persona que lo tiene? O sea, queramos o no, empieza a bajar la autoestima. ¿Y con qué tenemos que empezar a trabajar? Con esa autoestima. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está en un proceso de duelo, que dentro de la escuela el duelo se trabaja como el esquema de la baja autoestima. Por eso también es importante en un momento dado, y yo siempre les he dicho, yo soy un ferviente promotor de los cuadernillos. El fichero, sí, pero me encanta más el cuadernillo. Los cuadernillos que había del Programa Nacional de Convivencia Escolar, en donde te trabajaban temas como la autoestima, el conocimiento de ti mismo. Temas específicos abordados precisamente para trabajar, que iban enfocados hacia la convivencia, pero trabajaban desde la persona. Y esa es la parte importante, es trabajar desde la persona. Porque si hablamos que en un grupo que queremos que sea homogéneo, debemos recordar que tenemos una heterogeneidad. Y eso, una de las partes importantes es tratar de que todos vayan en un equilibrio, tanto emocional como de interés, porque esto va a permitir que su proceso de aprendizaje sea más efectivo. Y a veces el hecho de no considerar eso nos hace perder muchísimo con los pequeños, o lo que es peor, discriminarlos, hacerlos a un lado. Sí, todo lo que empiezan a vivir. Entonces, por dejar atrás así es. Este proceso. El área de psicología es muy, muy importante. No sé si pudiéramos retomar en unos ayeres, ¿cómo veías la psicología de antes en lo educativo? ¿Y cómo ves la psicología en el hoy? Déjame contarte que desde mi perspectiva muy personal y profesional, la psicología atendía las partes educativas para arreglar la situación del momento. Y en la actualidad es no únicamente arreglar, corregir, disminuir o minimizar la situación, sino identificar desde dónde surge, cómo surge, por qué surge, para entonces ahora sí trabajar ese proceso de eliminación, de disminución o de concluir con esa situación. En el sentido de que antes llegabas y te decían, no, es que sabe que el alumno no aprende. Pues que repita 200 veces y así va a aprender. Pues a lo mejor corregías eso, pero no corregías todo lo que traía de fondo. Y ahora no, ahora es
ver desde el fondo todo lo que trae para entonces que él mismo con sus propias herramientas desarrolle todas sus habilidades. Y antes era, tiene que hacer esto, punto. Y ahora es, desarrolla tus habilidades. Sí, o sea, indagas más y tienes más, más opciones y conoces más. O sea, pues, definitivamente todo tiene que ir evolucionando. Pero yo sí siento que, pues yo, por ejemplo, a mí creo que lo ideal sería tener un psicólogo, psicóloga en una escuela, ¿no? Porque no se dan abasto. Ustedes, o sea, el área de psicología es la más buscada, o sea, lo repito, todas son áreas muy importantes, pero el área de psicología es súper buscada porque todo el tiempo necesitan estar asesorando a los padres de familia, a los maestros. Entonces, pues no se dan abasto, o sea, debería de haber en una escuela un psicólogo de planta, una psicóloga. Se supone, ¿no?, que parte de eso era lo que venía en el plan y programas del 2017. No sé si recuerden cuando comenzó precisamente con lo de la educación socioemocional. Ajá. O sea, desde ahí esa era una de las propuestas que hubiese. 2017. 2017. Estamos en el 2025. Estamos en el 2025, o sea, hace 8 años. Y si consideramos que ya hasta tenemos un nuevo programa en donde siguen hablando de esa educación socioemocional o de la vida saludable, desde ahí podemos trabajarlo. Y eso es lo que hemos hecho. Tanto mi compañera como yo, ahora sí como luego decimos, ¿no?, nos agarramos de la vida saludable para poder trabajar todo lo que el alumno, todo lo que el docente y sobre todo lo que los padres de familia pueden hacer en favor de la educación de sus hijos. Sí, pero ahí sí creo, Luis, que bueno, de hecho estuvo el diplomado, lo llevamos a comentar en otra plática, el diplomado de vida saludable, que hablaba de la parte emocional, que muchos maestros lo tomamos, tú lo tomaste, pero tú ya eres psicólogo. Entonces, cuando tú lo tomas, yo que soy en el área de aprendizaje, pues yo lo leo y claro que aprendes y te caen muchas cosas, el 20, bla, 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 pero también por la trayectoria que uno está trabajando en el área de educación especial, digo, en el nivel de educación especial, aprendes y empiezas a hacer como ese rompecabezas. Pero los maestros que tienen una situación académica, que es lo que trabajan pues en las aulas, pues ese diplomado, claro que te sirve, pero no como para ser un as dentro del aula y manejarlo dentro del aula. Entonces, sí lo puedes hacer, incluso, y déjame comentarte que esa es una de las actividades que hemos llevado a cabo desde hace 2 ciclos, cuando precisamente llevamos el diplomado de vida saludable, en el sentido de que tú entras a cualquier salón y normalmente ves o una tablita o ves un listón que dice violentómetro. Ah, sí, lo he visto. Una y lona, me refiero de que, ¿qué es lo único que ves? Una conducta. Y yo les he dicho a los maestros, ¿por qué no utilizas mejor el emocionómetro? Claro. En el sentido de que ya tienes la conducta, pero no me interesa la conducta porque esa la ve todo el mundo. Lo que me interesa saber es no qué haces, sino cómo te sientes. Entonces, en ese sentido, y no únicamente tu servidor, sé que muchos hemos estado trabajando con esa parte respecto de sensibilizar tanto al docente como al directivo, de cambiar ese documento o ese material denominado violentómetro por el emocionómetro, porque no me interesa la conducta, me interesa saber cómo se siente, claro, para que no suceda esa conducta. Sí, claro. Y eso creo que con muchos, al menos por ejemplo en lo corto, te puedo comentar que al menos en 6 escuelas ya lo hicieron. Cambiado. Pero porque ustedes llegaron y lo propusieron. Sí, o pero sea, han hecho su trabajo. Dicen por ahí, con que lo hagamos en una... Bueno, se pasa a los demás, ¿verdad? Va ya bajando. Es para nosotros una ganancia, porque eso nos habla de esa manera y de esa forma integral que tiene no únicamente la escuela y el director, sino el docente
de atender y trabajar con el pequeño dentro de su aula. Y lo mismo nos sucedió, por ejemplo, precisamente con los modelos de intervención sensorial. El año pasado hicimos un aula, dirían algunos, un aula muy pobre, pero era un aula sensorial en una escuela. Y este año son 6. Ah, sí. Ya con los otros modelos. En aquella ocasión lo hicimos con un solo modelo. Y en esta ocasión tenemos otras 6, pero ya con los 3 modelos completos. Que no tienen el aula completa, pero sí tienen todas las herramientas y todo el material precisamente para poder llevarlos a cabo. Y muchas de ellos ya empezaron a hacerlo. Y ahorita precisamente estamos trabajando con los papás para que de manera conjunta lo que hacen en el salón, lo que hacen en la escuela, lo sigan haciendo en casa. Y esto provoque ese proceso de desarrollo de aprendizaje más efectivo con cada uno. Y no únicamente enfocarme a hizo la tarea o no hizo la tarea, sino cómo se siente al estar haciendo la tarea. Sí, entonces, a veces esa parte, eso es lo que realmente, en lo personal, a mí me llena más de saber de que el maestro me dijo, oye, ¿sabe qué? Fíjese que aplicamos esto y funcionó. O fíjate que hicimos esto con los papás y nos sirvió mucho. Y sí se pudo, y sí se logró. Entonces, la verdad, esa es una gran satisfacción. Precisamente el martes pasado fuimos a una comunidad de acá del municipio de Mezquitic, porque no únicamente atendemos aquí en San Luis, atendemos en todo el estado, de manera virtual, de manera presencial, en donde se puede. Pero si no, de manera virtual también lo hemos hecho, con compañeros que están en Ébano, en Tancanwitz, en Tamazunchale, en Valles, en diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, nuestra oportunidad que tenemos es no únicamente con una cosa o con una situación, sino lo que requieran, lo que se pueda, lo hacemos. Y en ese sentido, al menos con los pequeños, ese cambio que se ha estado dando de manera integral nos permite también sensibilizar tanto a padres como a maestros de que no únicamente enfocarnos a lo que vemos, sino desde el interior del pequeño y la pequeña. Que es lo más importante. Luis, es muy interesante todo lo dicho y mencionado. Y yo soy muy orgullosa de estar ahora en el CRIE, extraño muchas cosas, pero estoy muy orgullosa de estar en el CRIE precisamente porque pues todos los especialistas siempre están buscando, innovando, buscando, proponiendo y no por algo pues son muy buscados. Pero bueno, para finalizar, Luis, me gustaría, bueno, en tu experiencia y tu trayectoria estuviste en el departamento, estuviste en el departamento de educación especial, estuviste dando clase en la Mesoamericana, estuviste también en la escuela, en otra escuela, me acuerdo que me platicaste. Es la Escuela Técnica Atenea, estuve como un semestre y medio, bueno, no es cierto, como 2 semestres en la Universidad del Valle de México, precisamente formando psicólogos. He estado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dando talleres de relaciones humanas a todos los servidores públicos del transporte. También. Es decir, tanto a los taxistas como a los de transporte público. Tienes una gran trayectoria, mucho conocimiento. Si pudieras compartir así brevemente algunos de los temas que manejas, si se puede, algunos de los temas que manejas. Unos para maestros y unos para padres de familia, para que conozcan y hagan sus solicitudes, oficios para esta área tan innovadora y que siempre busca muchas cosas y métodos que pudieran saber cuáles son los que se trabajan. Mira, sobre todo en el caso con los maestros es acerca en relación a modelos de intervención para atención con los pequeños, de cualquier situación que presenten alguna barrera para el aprendizaje. Y en el caso, por ejemplo, de los papás en específico, trabajamos mucho lo que es, más que la corresponsabilidad educativa, trabajamos con una metodología que se llama metodología AMAR. Y aunado a esto, trabajamos uno que se llama botiquín emocional. Es decir, darles las herramientas, pero con los sentidos que se tiene cada uno.
O sea, es un espacio para que los maestros tengan herramientas y bueno, Tanto también los para maestros como los padres de familia claro. tengan Ajá. herramientas, pero usando únicamente sus 5 sentidos, sin tener que comprar materiales ni mucho menos, sino utilizando nuestra propia herramienta, que en este caso es el cuerpo. Y en el caso de los maestros, estamos trabajando ahorita mucho con temas precisamente que tienen que ver con el manejo emocional, desde el autocuidado, el manejo del estrés docente, el manejo de las emociones, que de una u otra manera se ven reflejados en el proceso educativo que llevan a cabo. Muy bien, Luis, pues yo sé que ustedes son muy buscados y ya con esta información pues los van a buscar más, ¿verdad? Pero bueno, Nosotros en la apertura, estamos a la orden. sí, exactamente. Yo sé que el área de psicología son muy solicitados y pues síganlo solicitando. Y yo la verdad tengo muy buenas experiencias y mucho soporte de esta área y mucho apoyo, así que pues ustedes también vengan e informen y soliciten esta área tan interesante. Muchísimas gracias, Luis. Se pasa bien rápido y la verdad es que uno siempre quiere hablar más y conocer más, porque siempre hay más historia, pero bueno, yo sé que va a haber todavía más información después de esta área y agradecemos mucho el día de hoy que estés con nosotros. Agradecido estoy con ustedes de darme la oportunidad y sobre todo permitirnos dar a conocer lo poco o mucho que hacemos ahí en el CRI. Muchas gracias. Muchas gracias por esta emisión y hasta luego.